Están con nosotros a esta hora Caroline Ávila Nieto, ella es analista comunicacional, profesora también e investigadora en la Universidad de la SUAY. Gracias por estar con nosotros. También está Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y Omar Maluk Salem, director en investigación, magíster en economía y fundador de la carrera de economía en la ESPOL y en la Universidad UES. A los tres, bienvenidos. Gracias por su participación. Muchas gracias, Ruth. Un placer estar con usted. Igualmente, Caroline. Muchas gracias. Caroline, vamos a empezar con usted, la mujer de este panel, de nuestros invitados. Hemos escuchado el discurso de Guillermo Lasso, el primero que ha dado en un auditorio, en una asamblea, donde ciertamente el primer traspié que quizás tiene este nuevo gobierno es no tener una mayoría, una representatividad grande en la Asamblea Nacional. Lo que escuchó del discurso de Guillermo Lasso, hubo frases muy puntuales, muy dedicadas a restablecer la democracia, a fundar el país del encuentro y acabar con una era del caudillismo, lo había dicho, a romper. Alguien tiene que quebrar este círculo vicioso. ¿Cómo lo vio usted en cuanto a proyectos específicos, Caroline, el primer discurso del presidente de los ecuatorianos? Querida Ruth, usted acaba de hacer un muy buen resumen de esa primera parte del discurso, en donde, además de describir a la democracia, hace una suerte de situarla como antítesis del totalitarismo y asociándolo con con una suerte de guiños hacia los defectos más fuertes del correísmo o de la revolución ciudadana. Entonces, ahí como que ese fue el primer espacio, y el segundo espacio fue ya sobre proyectos concretos, pero no dejó muy claro exactamente qué es lo que va a hacer, salvo el tema de la vacunación. Entonces, para responder al tema grande de tu programa, ¿qué le viene al país? Al país le debería venir ya en este instante el proyecto de vacunación articulado por el gobierno de Guillermo Lasso para poder dar lugar inmediatamente a la reactivación económica. En este discurso se puntualizó ese proyecto en particular. Lo demás quedó en grandes líneas, ¿no es cierto?, muy inspiradoras en algunos casos, pero con este detalle que te acabé de mencionar de comparar a la democracia entre lo positivo versus el totalitarismo como negativo o el caudillismo como lo mencionaste, con todas las menciones, con todos los guiños a lo que el Ecuador había vivido durante los últimos años. Doy la palabra al señor Alarcón, que nos acompaña a esta hora. Hemos hablado de estos proyectos que ha mencionado algunos el presidente Lasso, otros que, como dice Caroline, pues se quedaron en el aire, a pesar de las frases que se escuchó durante estos minutos de casi hora de discurso del presidente de los ecuatorianos. ¿Cómo lo vio usted, señor Alarcón? Buenas tardes, Rudy. Un saludo a toda la audiencia de NTN24. Efectivamente, en el poco más de una hora que duró el discurso del presidente ya en funciones, Guillermo Lasso, pudimos escuchar varias generalidades respecto a lo que será su gobierno durante los próximos 4 años. Estuvimos frente a un discurso político con pocos datos y con pocas concreciones, abordando, por supuesto, los principales temas de interés nacional, de acuerdo a lo que él ya venía manifestando, tanto en primera como en segunda vuelta. Ahora, en las próximas horas, cuando ya se empezará a ver sus acciones en concreto, esperamos los ecuatorianos empezar a ver por dónde orientará su gobierno para combatir efectivamente los temas de desempleo, problemas económicos, la inseguridad, o incluso temas tan sensibles como el de la violencia de género y la inequidad entre hombres y mujeres, que tocó de manera bastante acertada durante su discurso de posesión. Hablando un poco de esta reactivación económica tan necesaria, tan importante para el país, señor Maluk, de acuerdo a lo que ha escuchado de sus antecesores, los que hablaron antes de usted, ¿qué opina usted de lo que ha dicho, particularmente en este tema, el presidente Lasso? Bueno, muchas gracias, saludos a todos los escuchas. Realmente el discurso de Guillermo Lasso fue muy sentimental, muy emotivo, tratando de buscar confianza, recuperar confianza en la gente. Él comienza una presidencia con apenas entre el 23% de popularidad o de aceptación en Guayaquil y un 35% de aceptación en la sierra, lo cual no es alto.
tiene minoría en la Asamblea. Habló poco sobre la reactivación económica, más le dedicó a los problemas de género, al problema de la mujer, al problema de la infancia. Dedicó mucho tiempo al anticorreísmo, lo cual a mí no me agradó personalmente porque no era para dedicarle casi el 40% de su discurso. Eso de que con este gobierno se termine el caudillismo tampoco lo comparto, porque el caudillismo se terminó con Lenín Moreno, que ha sido prácticamente servil a todos los poderes económicos, inclusive a la banca, inclusive a Guillermo Lasso. Entonces, si vamos a ser concretos, el discurso fue más sentimental que económico. Pudo haber tocado el tema del empleo, pudo haber tocado el tema de crecimiento económico, pudo haber tocado el tema de financiamiento del déficit del sector público o las aperturas de convenios internacionales, cosa que no lo hizo. Pienso que fue más tratando de motivar a la gente y recuperar la confianza del pueblo ecuatoriano. Ahora, Caroline, dentro de esto que ha dicho el señor Maluf, más sentimental que económico, ¿es necesario llegar de entrada, digamos, pues, cuando uno llega recién a un sitio, pues ser agradable, empático, sin dar mucha cosa de contexto real, o hablando de un mandatario de los ecuatorianos con una economía profundamente golpeada, con una situación de COVID, con un plan de vacunación que ha sido nefasto, no malo? ¿Cómo lo vio usted? ¿Era necesario llegar con ese sentimentalismo, esa emoción para apelar, para acercarse quizás al pueblo? Se espera que los discursos, sobre todo los discursos de cambio de mando, querida Ruth, puedan establecer una línea clara de hacia dónde va el gobierno. Por un lado te tiene que inspirar, por un lado te tiene que generar confianza, de eso no hay duda, pero también requieres el detalle, la puntualización, el dato, ¿no? Por ejemplo, si es que una verificadora de datos hubiese operado en este discurso, como en efecto Ecuador Verifica estuvo activado, no tenía muchos datos para verificar, porque el discurso estaba lleno de estas otras frases más amplias, ¿no? Sin embargo, que son necesarias, valen la pena, inspiran, ¿no es cierto?, generan conversación, son los datos los que dan mayor claridad. Y de eso, realmente, coincidiendo con Omar, no hubo suficiente información como para dejar más tranquilos a los ecuatorianos, pero también es verdad que pudo haber sido una estrategia de no generar todavía todos esos detalles ahora, sino irlos acompañando más adelante. Quiero pensar que en esa línea van a estar. Se espera, querida Ruth, que los discursos de cambio de mando tengan un justo equilibrio entre los datos concretos sobre proyectos puntuales, sobre todo los emblemáticos, y por supuesto las referencias a las políticas grandes que la administración que entra intenta colocar, ¿no? Y yo creo que eso sí le hizo falta al discurso como tal. Señor Maluf, ¿qué necesitan los ecuatorianos escuchar en este momento, cuando empieza una nueva era, cuando se habla de que se acabaron tantos años de la época de Correa, la época de Lenín Moreno? Bueno, y aquí algunos datos, según el Instituto de Investigación de Opinión Pública de Mercado, dicen, ¿cómo será el gobierno de Lasso? 6 de cada 10 ecuatorianos tienen la expectativa de un buen o muy buen gobierno. El presidente inicia con el 65% de agrado en su imagen, genera sentimientos positivos, el 57%, negativos, el 31%, indiferencia, el 12%. ¿Qué desean los ecuatorianos para que se sientan que un nuevo gobernante está entrando con empatía y con pie derecho? Bueno, definitivamente que se cumpla con la propuesta de generar más empleo, de que venga más inversión extranjera al Ecuador, situación que se complica un poco difícil en el primer año del gobierno porque estamos saliendo de una pandemia. Entonces no habrá muchos inversionistas extranjeros que quieran venir al Ecuador en estos momentos. El asunto del refinanciamiento del déficit del sector público, que es alrededor de 7.000 millones de dólares, esperamos de que pueda hacer un nuevo programa reperfilando la deuda a más largo plazo con el Fondo Monetario Internacional. La recuperación de la confianza es importante. Queremos que los inversionistas vean reducir sus costos y que realmente este gobierno contribuya con la disminución eficiente de los costos de producción. Que no hayan incrementos de impuestos, que no haya incremento de IVA, es lo que queremos los ecuatorianos. Queremos aumentar el trabajo, aumentar el consumo y aumentar la producción. Eso es lo que se supone que debería hacer Guillermo Lasso. Ahora, él ha prometido de alguna manera concesionar sectores estratégicos como por ejemplo telecomunicaciones, privatizar Banco Pacífico, concesionar carreteras,
cuestiones que serán muy bien vistas por la economía en el momento que las empieza a ejecutar. Señora Alarcón, hablando de esta idea, o quedándome con esta última idea del señor Maluf, privatización de empresas. ¿Esto es parte de los retos enormes que tiene Guillermo Lasso, criterio suyo? Durante los últimos años, Rudy, amigos, el Estado ha demostrado ser un pésimo administrador, llegando al extremo lamentable de que varias empresas públicas que hace muy poco tenían buenos números, terminen quebradas y en proceso de disolución. En ese sentido, más allá de estar a favor o en contra de la privatización, es obvio que hay que darle una oportunidad a ciertos sectores para resurgir por fuera de las manos del Estado. Cuando un Estado ha fracasado en su intento de, por ejemplo, proveer servicios de calidad a los ciudadanos, ¿por qué no manejar en línea con lo que dice la Constitución procesos de concesión o alianzas público-privadas para satisfacer las necesidades? Creo que el reto es grande, en especial cuando el fantasma de la privatización es muy mal visto por varios sectores del país, pero frente a las necesidades y, por supuesto, las limitaciones presupuestarias del Estado ecuatoriano, este reto empieza a tornarse en una necesidad. Esperemos que efectivamente así se dé paso a mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos y de una u otra manera, además, a proveer servicios de calidad que desde hace décadas desafortunadamente no los recibimos. Vamos aquí a una pequeña pausa en Suma la Noticia. Enseguida retornamos con este debate, esta intervención que tiene cada uno de nuestros invitados el día de hoy. Guillermo Lasso asumió la presidencia del Ecuador. ¿Qué viene para el país? Invitados a opinar nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Lo pueden hacer bajo el hashtag ZoomEcuador. Durante su discurso de posesión, el presidente Guillermo Lasso aseguró que a partir de hoy inicia la lucha para recuperar el alma democrática en el país y que solo será presidente. Hoy reivindicamos este día glorioso e iniciamos la lucha para recuperar el alma democrática de nuestro país. Comienza por no acumular más poder en la figura del presidente de la República, porque la experiencia nos dice que quienes buscan todo el poder luego terminan buscando clemencia por los crímenes que ocurren cuando ese poder se les va de las manos. Nos mantendremos fieles a los estrictos márgenes que dictan las leyes. Vamos a tener la humildad, pero sobre todo la fortaleza para decir: seré presidente y solo presidente. Solo presidente, ha dicho Guillermo Lasso. Además, afirmó que a partir de este lunes se cerraría lo que llamó el ciclo vicioso que tuvo el Ecuador en los últimos años. Aquel ciclo vicioso se acaba hoy. Y hoy se inicia el camino al Ecuador del encuentro. Y es que el encuentro no es un concepto abstracto, es ante todo la certeza de que las causas de este gobierno serán las causas de la gente, de los ciudadanos, de todas las mujeres, de los jóvenes, de los trabajadores, de los obreros. Y también dijo que en su gobierno no habrá persecuciones políticas. No perseguiremos a nadie, no callaremos a nadie, gobernaremos para todos. Esto significa no gobernar a favor de un sector privilegiado, pero tampoco en contra de nadie. Gobernar para todos, ¿qué tan fácil, qué tan difícil es? Omar Maluf Salem, se lo pregunto a usted primero. No hay un sector privilegiado, vamos a gobernar para nadie en particular, para todos en general. ¿Es posible esto hacerlo? Eso es muy difícil hacerlo, sobre todo que el presidente pertenece al sector privilegiado de los últimos 20 años de la economía del Ecuador, que es la banca.
Recientemente el Banco Central acaba de crear la Junta Monetaria y la Junta de Regulación Financiera, ambas por separado, controladas por privados. Guillermo Lasso ha ofrecido disminuir la tasa de interés. Esperemos que sea lo primero que haga para que se reactive la demanda agregada de bienes y de consumo. Por otro lado, eso de que no más poder es una declaración lírica, porque él llevó 4 años cogobernando con Lenín Moreno, apoyando a su ministra de Gobierno, María Paula Romo, apoyando a su ministro de Finanzas, el señor Richard Martínez. Gran parte de las políticas de Lenín Moreno fueron propuestas por Guillermo Lasso, y Lenín Moreno no ha perseguido a nadie, lo que ha hecho es que la justicia funcione por su propia cuenta. Entonces no ha habido gobierno más low profile que el de Lenín Moreno. No entiendo si Guillermo Lasso va a ser más low profile que Lenín Moreno. Sería preocupante eso, porque el gobierno de Lenín ha sido un gobierno que ha pasado desapercibido por su inacción y sobre todo por su falta de poder político, porque tuvo en la Asamblea Nacional mayorías móviles, y tuvo que hacer alianza con la gente de Creo para poder aprobar muchas de las leyes que aprobó Lenín Moreno. Lo mismo le va a pasar a Guillermo Lasso, hacer alianza con Pachacutic y con otras bancadas para poder aprobar leyes en el Congreso. Entonces me parece más una declaración lírica que algo basado en la realidad. Señor Alarcón, ¿usted está de acuerdo, discrepa con lo expuesto por el señor Maluk en cuanto a lo dicho por Guillermo Lasso, no más poder? También cuando dijo Guillermo Lasso al principio del discurso, yo soy un hombre de acción, y eso el Ecuador debe saberlo. Partamos del hecho de que con Guillermo Lasso terminan 14 años de un gobierno que tiene el mismo origen, la misma organización política y el mismo Mesías que, como bien lo dijo Guillermo Lasso, como iluminado actúa y piensa por todos, tiene las preguntas, tiene las respuestas. El poner fin a la era de los caudillos es fundamental para recuperar la institucionalidad, el respeto al Estado de Derecho y la independencia de las funciones del Estado. Creo que, por supuesto, los aspectos de gobernabilidad van a ser difíciles, pero no podemos ni debemos caer en ese discurso de tratar de asociar al gobierno de Lenín Moreno con Guillermo Lasso y viceversa, cuando sabemos que un gran número de funcionarios del gobierno saliente la mañana de hoy son aquellos que estuvieron durante 10 años en el mismo espacio de Rafael Correa. Ese grupo de políticos que además no conocieron ni siquiera una forma distinta de sobrevivencia que no sea la de la función pública, anclada a una ideología política en específico. En este momento creo que viene para el país una oportunidad para poner fin a la polarización que ha fracturado la sociedad, una oportunidad para demostrar que se puede gobernar sobre las bases de la democracia y del Estado de Derecho. Guillermo Lasso tiene en sus manos la oportunidad de, como lo dijo en campaña, actuar como un presidente que represente a todos los ecuatorianos y no solo a aquellos que pertenecen a su organización política o que comparten exclusivamente su visión de país. Carolina, ¿qué tan saludable, por decirlo de alguna forma, es para el país, por ejemplo, hacer esta comparación que se ha dado del último gobierno y del nuevo que empieza? Lo ha citado el señor Maluk, ahora el señor Alarcón también lo ha dicho, esto de hablar de Lenín Moreno por una parte y hablar de Guillermo Lasso, que empieza hoy. Y yo me quiero quedar con lo que menciona el Mauricio, a quien le mando un cariñoso saludo. Ya este minuto, Mauricio, tanto coincidimos que deberías pasarme el teléfono, ¿no? Pero bueno, más allá de la broma, creo que nos estamos olvidando de los más de 4 millones que votaron, ecuatorianos que votaron por Andrés Arauz y por la propuesta del correísmo. Y yo quiero coincidir contigo y con muchos de los ecuatorianos que ya están pidiendo salir de esta polarización y entrar a este espacio más amplio de gobierno, que se haga en la práctica este discurso del país del encuentro. Pero cuando asocio a Lenín Moreno con el correísmo, cuando asocio a los 14 años, como en efecto vimos en el discurso que se hizo esa mención, de alguna manera se sigue reiterando en esa polarización. Creo que hay que salir de esa caja.
Ya ese discurso del anticorreísmo lo vivimos sobre todo en los 3 últimos años de Lenín Moreno y vemos que no funciona para unificar al país. Es importante salir ya de ese constructo y entrar en uno nuevo. Por eso me gustó más la segunda parte del discurso de Guillermo Lasso, en donde, olvidándose un poco de las herencias políticas que, por supuesto, no se niegan, pero que, insisto, terminan ya siendo infructuosas en esta necesidad de construir un país del encuentro, pues nada, llega a motivarlo a partir de proyectos específicos mencionados todavía con poco detalle, pero por último poniendo ciertos énfasis en mujeres, en salud, el énfasis en la vacunación, incluso el llamado a la inversión. Por supuesto es difícil en estas condiciones, pero aunque le hicieron falta datos, esa segunda parte me parece que es un mejor estilo discursivo para llegar a este país de encuentros. Ojalá que con este discurso, la primera parte, esta comparación, esta polarización, quede ya de alguna manera en un segundo plano. Espero que le hagan esa recomendación, querida Ruth, porque desde la comunicación el problema que tenemos es que muchos políticos y asesores y comunicadores insisten en que necesitan un enemigo identificado para poder articular el apoyo al gobierno, y eso sería un error. Le pasó a Lenín Moreno, esperemos que no le pase a Guillermo Lasso. Luego de ser juramentado como presidente del Ecuador, Lasso también indicó que va a ser el jefe democrático de un Estado democrático, y lo decía así. Mi fuerza no nacerá de cuán alto alce la voz para gritar, sino de cuánto escucharé al pueblo antes de hablar. Que todos los políticos de este país se acostumbren a que la política es esto, un deseo fundamental de los ciudadanos por contribuir al bien común. Eso como si los políticos no lo supieran, el contribuir al bien común. Y esto de los gritos sí me llamó la atención, lo mencionó mucho. Decía, yo primero voy a escuchar antes que gobernar a través del grito o de hablar por hablar. Señora Alarcón, ¿por qué lo decía así? En un contexto para toda América que nos escucha, ¿por qué el señor Lasso saca a colación esto? Como si los políticos no supieran que van a trabajar para un país. Es algo, pues, a lo lógico, ¿no? Uno elige a sus mandatarios para eso. Muchas veces damos por sentado lo que por sentido común debería ser, y lamentablemente en política no lo es. Las personas que optan por un cargo de elección popular frecuentemente en su camino, una vez ya en el poder, se olvidan a quién se deben, se olvidan que están cumpliendo un mandato y creen que han recibido un cheque en blanco para hacer lo que les venga en gana, para simplemente ordenar cual capataz de Hacienda en lugar de gobernar para todos y darse cuenta que hay que gobernar con todos. En ese sentido es que se hace énfasis al tema de cómo desde hace algunos años se creyó que se podía ordenar a las funciones del Estado a través de espacios comunicacionales que los vimos con frecuencia durante un periodo anterior, o incluso que de manera solapada se llegó a intervenir en funciones del Estado durante los últimos años. Es momento de, como ya lo mencioné, recuperar el Estado de Derecho, la institucionalidad y la independencia de funciones del Estado, dando al presidente el lugar que le corresponde, que éste ejerza únicamente las atribuciones que están establecidas en la Constitución y que no pierda de vista ni un solo minuto de estos 4 años de gobierno, que está ahí, ya no solo representando a quienes lo eligieron a través del voto, sino a todos y cada uno de los ecuatorianos. En ese sentido, destaco, por ejemplo, el hecho de que mencionó que representará, a pesar de su convicción religiosa, a un Estado laico en el que, por ejemplo, las creencias de todos y cada uno de los ecuatorianos en materia de religión serán plenamente garantizadas y respetadas. Hablando un poco de este Estado de Derecho que ha mencionado el señor Alarcón, señor Maluk, ¿los gobiernos anteriores han sabido escuchar al pueblo? A mí me parece una actitud realmente poco leal la de Guillermo Lasso, de no reconocer que Lenín Moreno, a pesar de su fracaso económico y social, no fue una persona democrática, o la mete en el mismo paquete que Rafael Correa.
y Lenín Moreno respetó el Estado laico, fue un presidente democrático que respetó todas las instancias democráticas y que fue aliado de él. Entonces negarlo ahora, como decía, ya no más al anticorreísmo, cuando el anticorreísmo fue el eje de la campaña, e incluso no solamente que fue el eje de la campaña, sino que fue el eje del discurso del día de hoy. Si usted escucha y quienes están opinando escuchan el discurso debidamente y correctamente, se darán cuenta de que el 40% del discurso fue anticorreísmo. Entonces, todo este lirismo se le va a acabar en el momento en que lleguen los proyectos económicos a la Comisión de lo Económico, que es presidida por alguien de Pachacuti, con mayoría social cristiana y de UNES, que lo eligieron, y se le queden los proyectos económicos en la mesa. Entonces, claro, obviamente, a mí no me queda la más mínima duda que Guillermo Lasso va a tener un espíritu democrático, conciliador, pero no va a poder tomar grandes decisiones económicas porque está perdiendo en la Asamblea, porque su grado de aceptación a nivel nacional en Guayaquil, medido por mí el día viernes, es del 23%, en el resto del país será del 35%, se rompió la alianza con los socialcristianos y ya la alianza que lo hizo ganar con apenas el 52% ya no existe. Entonces tendremos un gobierno democrático, a mí no me queda la mínima duda, pero no va a poder tomar muchas decisiones porque se encuentra en absoluta minoría. Este es el gobierno con menor cantidad de votos que ha llegado a la presidencia del Ecuador en los últimos 20 años. Y le estoy hablando de votos en absolutos, independientemente del crecimiento de la población. Carolina, ¿usted coincide con el señor Maluc? Y también preguntarle cuánto ha afectado este rompimiento que ha citado el señor Maluc con el Partido Social Cristiano, esta ruptura que se dio del movimiento del oficialismo de Creo con el PSC. Yo creo que si bien es cierto la expresión de que se acaben los caudillos, se recoge siempre con guiños al correísmo, pero nadie niega que también el Partido Social Cristiano tiene exactamente las mismas dificultades. El caudillo en la política latinoamericana es un referente común y me parece que uno podría inclusive pensar que los guiños también andan por ese lado, querida Ruth. Ha sido muy escabroso el inicio de esta gestión con la Asamblea de parte de Creo, muy criticado también, sobre todo por esta ir y venir, ¿no es cierto? Hasta el viernes de mañana ya tenían el acuerdo, para las 10 de la mañana se había roto el acuerdo con la sorpresa de 2 de los 3 integrantes y eso, por supuesto, en la clase política no siempre es bien vista. Sin embargo, la élite, sobre todo la élite mediática, esa que está en la esfera pública digital, tuitera, por decirlo de alguna manera, vio con buenos ojos el hecho de que se haya evitado un acuerdo con UNES a pesar de las rupturas con el Partido Social Cristiano. Estaremos siempre muy pendientes por cómo se resuelven esas relaciones, pero no es para ninguna persona dudoso que la relación con la Asamblea, que este gobierno tendrá que enfrentar, es una relación muy dura. Y claro, lo que estaría pasando, por ejemplo, justamente con la Comisión de lo Económico, es complejo el desafío que van a tener para poder incorporar este plan, esta programación económica que requiere el gobierno entrante. Entonces, va a ser un desafío grande, sin lugar a dudas, y una mayoría móvil que se va a ir construyendo conforme avancen los proyectos y conforme se comiencen a entregar, ¿no? Es un gran desafío para quienes además tienen poca experiencia en ese manejo político, no sé, se decía que probablemente Ramiro Rivera, quien es uno de los políticos de mayor trayectoria que ha tenido este país, podía estar de alguna manera involucrado con el Ministerio de Gobierno, pero al final fue César Monge quien ocupa este lugar, y Monge, si bien es cierto, es uno de los más leales apoyos que tiene Guillermo Lasso, no necesariamente ha tenido una gestión política de larga data, entonces le va a tocar ir tomando fuerza en ese sentido, ¿no? Carolina, y sobre esto justamente usted está mencionando al ministro de Gobierno, a César Monge, el más cercano, 10 años junto a Guillermo Lasso. Dicen muchos que lo conocen la mano derecha. Fue elegido como asambleísta y renuncia a la curul para ser ministro de Gobierno. ¿Cuán bien visto fue esto en el Ecuador, tomando en cuenta que fue un voto popular por alguien que ocupa una curul en el Congreso? Y ahora pues bueno, dice, no, lo dejo ahí, para lo que ustedes me eligieron, me voy a esto de acá, que me necesitan más por este lado, quizás es su reflexión. Claro.
Claro, yo porque conozco a Ana Belén Cordero, quien es la asambleísta alterna que se estaría posicionando, me quedo tranquila, pero porque conozco a Ana Belén. Pero claro, no todos lo conocen y evidentemente, como usted dice, Ruth, las votaciones se hacen con ciertas promesas. Lo mismo diríamos, por ejemplo, los cuencanos, elegimos a Marcelo Cabrera como asambleísta, el exalcalde de Cuenca, y en este momento él está este rato de ministro de Obras Públicas y Transporte. Le toca dejar la curul para la cual fue elegido. Es una práctica común, de nuevo, en la política, no solo ecuatoriana, por supuesto que es un tema regional, y se entiende, no ha sido del todo criticada, sobre todo por que se entiende, insisto, esta migración de César Monge hacia Carondelet, dejando la asamblea, y además se entiende, digo, porque no le fue muy bien en esos primeros días. Entonces, probablemente es como que sí, tal vez le fuera mejor en el Ejecutivo, y ya el espacio de la asamblea este minuto creo, está bastante comprometido, ¿no? Tienen de los 7 votos del CAL, probablemente apoyo entre 3, quién sabe 4, no hay mayoría, no lograron la mesa más importante y eso creo que va a complicar mucho esa relación. Justamente el gobierno de Guillermo Lasso llega con la promesa de separación de funciones del Estado, ya lo hemos dicho aquí, solo seré presidente. De entrada, el primer problema, que ya lo hemos mencionado aquí en Suma la Noticia, va a ser la Asamblea. Guillermo Lasso no llega con una mayoría consolidada y la aprobación de sus iniciativas legales van a depender de acuerdos que haga con Pachacutic y también con la izquierda democrática. Esto es lo que le toca a Lasso. No son pocos los compromisos que en campaña asumió y los retos que desde el 24 de mayo tendrá como presidente Guillermo Lasso. La economía de este país, que depende del petróleo, ya estaba débil como resultado de los bajos precios del crudo cuando se declaró la pandemia. Y este año de brote llevó el índice de pobreza a 1/3 de la población, ligeramente superior a los 17 millones de personas. Y alrededor de 500.000 quedaron desempleadas. Inmunización. Lo sanitario es la prioridad. Vacunar a 9 millones de ecuatorianos en sus primeros 100 días de gobierno, el propósito. Empleo. Una reforma laboral está contemplada en el plan, materializada con una ley de oportunidades para la generación de puestos de trabajo. La meta, abrir 1 millón de cupos y llevar el salario del próximo año a $500. Promoción e impuestos. La apertura que plantea Lasso pasa por el ingreso de la banca internacional al Ecuador. El presidente prometió la eliminación del impuesto del 2% a las ventas de los pequeños negocios y del impuesto a la salida de divisas. Para impulsar el emprendimiento también se deducen impuestos para aquellos que tengan como empleadores 10 plazas disponibles en su proyecto. Además, créditos para microempresas. Educación. Para los jóvenes en nivel básico se plantea abrir 900 escuelas en zonas rurales y una ley de promoción en el acceso de los jóvenes a la educación universitaria. Muchas de estas promesas deben pasar por el legislativo adaptando el marco legal vigente, una opción que luce cuesta arriba por la conformación de la Asamblea Nacional que resultó de las elecciones del 7 de febrero, donde el correísmo tiene el mayor número de escaños, pero ninguna fracción tiene una mayoría sólida. Lasso dijo que Ecuador abre sus puertas al comercio mundial. También se ha referido a este plan de vacunación. Ha indicado que 9 millones de ecuatorianos van a ser inmunizados en sus primeros 100 días de gobierno y empieza ese plan a partir de hoy. El Ecuador declara que abre sus puertas al comercio mundial. Necesitamos adquirir más vacunas, todas las que sean posibles. La salud no tiene ideologías ni colores. Desde hoy mismo entra en vigor el plan que tendrá como objetivo la vacunación de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Vamos a volver con esto, el plan de vacunación, la oferta grande, reina, que ha hecho Guillermo Lasso, 9 millones de ecuatorianos vacunados en los primeros 100 días. Ha asumido la presidencia Lasso de Ecuador. ¿Qué viene para el país? Invitamos a opinar y participar con nosotros. Tenemos algunas reacciones que nos han llegado a nuestra cuenta de Twitter. Alberto dice, presidente Guillermo Lasso puede entrar bien en la historia, más que con óleo en Salón Amarillo de Carondelet. Si tiene éxito en la vacunación de 9 millones hasta septiembre, no deja robar en su gobierno y sí, con el apoyo de la ONU, recupera lo máximo de lo robado en los últimos años. Ángel nos dice, no TLC, Tratado de Libre Comercio. Acompañan a esta hora Caroline Ávila, Mauricio Alarcón, Omar Maluk
Salem, nuestros invitados a este debate en Suma en la Noticia, hablando del discurso de Guillermo Lasso que ha empezado el día de hoy. Caroline, las 9 millones de personas que podrían llegar a ser vacunadas en los primeros 100 días de Lasso. ¿Está claro cómo lo van a hacer? Porque ya se venía hablando esto como una oferta reina en campaña electoral. Incluso quien ahora es el vicepresidente, el doctor Borrero, pues se había acercado a algunos países de la región para conocer un poco el plan de vacunación. ¿Cuán posible es hacerlo efectivo esta promesa que la ha mencionado el día de hoy ya como presidente? En la medida en la que se consigan las vacunas, querida Ruth, que el gran problema, y lo ha dicho el mismo Guillermo Lasso, es que no hay vacunas. Entonces, este momento, los lineamientos que ha dejado en su discurso y en otros pronunciamientos es que se va a activar, por ejemplo, una relación con el Consejo Nacional Electoral para que la gente ubique su junta electoral, ¿no es cierto? Como recientemente votamos, pues es mucho más fácil que la logística se pueda franquiciar de esa manera. Y hoy lo que ha dicho es que que este enemigo, ¿no es cierto?, no está mirando quién lo combate, que sea este público o privado. Y puso de zar del programa de vacunación a un representante de la industria farmacéutica. Entonces, es muy probable que tanto farmacias como clínicas se involucren en la aplicación de vacunas junto, por supuesto, con el sector público. Entonces, es la única manera, Ruth, de poder resolver este problema. Porque, por ejemplo, y tú lo mencionaste muy bien, no había un plan de vacunación, el mismo Lenín Moreno lo anotó, pero desde febrero a la fecha, solamente 1.300.000 personas han sido vacunadas, un poco más tal vez, pero es muy poco para lo que la población necesita. Y pensar que 9 millones en 100 días es un reto bastante grande para el actual gobierno, que entiendo será el primer desafío con el cual además se va a evaluar su eficiencia y dará paso para las siguientes actividades en sus funciones. Sí. Es fundamental, se juega el todo por el todo en este proyecto. Correcto. Señor Maluk, ¿cómo conseguir esas vacunas? Se ha mencionado que se ha hablado con los rusos sin que haya compromisos, por ejemplo, con el país al que se le pide estas vacunas. Bueno, si nos atenemos a los datos de los demás países, ningún país ha podido vacunar 9 millones en 3 meses. Estamos hablando casi de 100.000 personas diarias. Entonces, yo no veo que, por más que tengamos la infraestructura, que no la tenemos en este momento, tendríamos que tener 10 centros de vacunación que vacunen 10.000 personas por día, pero no solamente eso es suficiente, necesitamos que nos provean esas vacunas. Y como está la situación, yo veo muy difícil, desde el punto de vista logístico, que puedan llegar 9 millones de vacunas en 3 meses. Entonces, bueno, la situación es preocupante. Por otro lado, respecto al crecimiento económico, los ministros que han nombrado a Guillermo Lasso son todos empresarios del mismo sector que ellos van a manejar. Son una especie de ratones cuidando el queso. Yo supongo que son gente con nueva ética, gente moderna, gente joven, diferente que los antiguos. Pero espero que ellos sean muy eficientes en manejar los sectores que ellos muy bien conocen y que no lo hagan a beneficio propio. Vamos ahora con la respuesta del señor Alarcón brevemente. Caroline ha dicho ojalá lo de la vacunación, el señor Maluk un poco escéptico. ¿Usted qué opina? Es uno de los retos más grandes que tiene este gobierno, pero que se puede convertir en una de sus más grandes fortalezas. Una ganancia rápida al cumplir una de las principales promesas de campaña puede abrir camino a más diálogo, a más encuentro y a mejores resultados. Como bien lo dijo el presidente, un país que deslumbró por su incapacidad para hacer frente a una pandemia brutal, hoy tiene la oportunidad de demostrar a los ecuatorianos que con eficiencia y sobre todo con decisión es posible superar los obstáculos y sacar adelante a los ecuatorianos. Gracias a todos nuestros panelistas. Aquí en Suma la Noticia ha estado con nosotros Caroline Ávila Nieto, Mauricio Alarcón y Omar Maluk Salem. Soy Ruth del Salto. Hasta aquí, Suma la Noticia.